Bienvenidos a nuestro primer episodio. ¿Y tú qué harías? Estamos muy emocionados, estoy muy emocionada de esta nueva aventura que vamos a iniciar juntos, empezando con el tema miedo. El miedo. ¿El miedo te detiene o te empuja? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que el miedo es miedo. O sea, la situación de temerosidad creo que desde infantes nos ayudan a no aventarnos a un coche, no tirarnos a un barranco. Nos da, o siento yo que nos da situaciones de los que podamos ser vulnerables y evita que sea eso. Creo que si bien tratado, funciona bien. El problema es que vamos creciendo y vamos adquiriendo miedos. No nada más es el miedo, obviamente se te quita el miedo a tirarte un carro, por eso es que no lo haces, pero vas adquiriendo miedos y lamentablemente creo que muchos de esos miedos vienen de nuestros papás. Porque, por ejemplo, si mi papá o mi mamá no les gusta hablar en público y a mí me meten ese miedo inconscientemente porque a mi mamá le tiembla la voz o a mi papá le tiembla la voz, creo que puede haber una posibilidad muy grande de que yo tenga ese miedo y ese miedo al final no me va a ayudar en nada. O sea, al principio quizá decía, bueno, el miedo funciona porque es una situación donde te está evitando a que te perjudiques de alguna manera. Pero en este caso, por ejemplo, hablar en público o hablar con alguien o hablar con tu hermano o enfrentar problemas, el miedo de que no suceda, pues es muy grande. Entonces, pues creo que hay dos vertientes bastante interesantes en esta parte del miedo. ¿Tú crees que el miedo es bueno o es malo? Porque, a ver, si lo ponemos desde dos puntos de vista, tú dices, tener una conversación con un hermano, pero el miedo te está limitando a tener esa conversación que a lo mejor quieres enfrentar o que te trae ciertas consecuencias de alguna manera, ¿no? Sí, claro. O sea, es lo que yo te decía. Quizá en algunas situaciones el miedo funciona, porque el ser temeroso de algo o tener miedo de alguna situación hace que seas un poco más precavido en las cosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí sucede muy frecuente en la ciudad. La gente es muy atrabancada para manejar. Eso significa que ellos no tienen miedo de chocar. Esa es la realidad. Bueno, sea miedo, es imprudencia, porque también tiene que ver. Quizá a lo mejor es parte. ¿Por qué miedo que les pase? Cualquier ser humano tiene miedo a que le pase algo. Bueno, ok, ¿por qué son imprudentes o por qué no tienen precaución al manejar? Creo que les falta miedo. O sea, les hace falta tener miedo de que llegue la policía, de que atropellen a alguien, de que vayan a chocar y les vaya a suceder algo grave. O sea, manejas sin temor porque no hay miedo en que vaya a pasar algo. Te sientes más allá del miedo. O sea, tú dices, a mí no me va a pasar eso, por eso es que yo puedo manejar como yo quiera. Entonces, ese es un claro ejemplo de un miedo que quizás deberías de tener porque le tienes respeto a la autoridad, pero de cierta manera le debes de tener miedo. ¿Por qué? Porque si tú te portas mal, llega la policía, te arresta y te meten a la cárcel. Pero si no tienes miedo, si tú dices, pues aquí yo soy el rey de la colonia, a mí no me va a pasar nada. Entonces, ese miedo se te quita y en automático, como te sientes poderoso, entonces se te quita ese miedo. Y lamentablemente, estando en una ciudad tan grande donde vivimos, pues la cantidad de personas imprudentes o que no tienen miedo a chocar o a aventarse a un carro cuando vas caminando es mayor. Entonces, creo que ahí esa situación es la parte del miedo. Creo que deberíamos de ser más temerosos. Te lo digo. Lo que me gustaría más saber es cómo hablar desde un punto de vista tal vez más personal, en decir, ¿qué es a lo que tú le tienes más miedo, por ejemplo? Pues yo creo que, ya estoy algo viejo, pero creo que durante muchos años tuve miedo a morir. Y me di cuenta que es un miedo que tenemos, no desde la infancia, pero por ejemplo, cuando tienes hijos y que están chicos, creo que el mayor miedo que tienes o que tenía yo era morir, porque decía, no, o sea, ¿cómo me voy a quedar? O más bien, ¿cómo mis hijos se van a quedar sin papá?
Entonces ese es un miedo que adquirí ya de viejo, no porque yo no recuerdo cuando recién estaba trabajando tener miedo. Salía a las 2, 3 de la mañana y andaba en la calle. O sea, a lo mejor era más peligroso andar a las 2, 3 de la mañana en la ciudad, en la noche, que ahora que me duermo a las 10 de la noche. Pero ¿Y ya enfrentaste ese miedo? Sí, ya, sí, creo que sí, poco a poco ha sido, sobre todo porque pues el miedo creo era un conjunto de me voy a morir y qué va a pasar. O sea, el saber, la ignorancia de no saber qué es lo que sucede después de la muerte, y la otra es qué van a hacer mis hijos sin mí, porque pues obviamente tú participas económicamente en ellos, ya son adultos, entonces pues eso ya no. ¿Ya te puedes morir? No es que me pueda morir, pero quizá a lo mejor el miedo, bueno, creo que el miedo a morir nunca desaparece, lo logras entender en cierto aspecto. ¿Tú no lo logras entender? Bueno, yo la verdad nunca he tenido miedo a la muerte, porque siento que he entendido que es algo como parte de la naturaleza. Mejor volteándolo, siento miedo, mejor dicho, de que se muera un familiar. Ahí sí, últimamente pues ha sido testigo de que se han muerto varias personas muy cercanas, y uno de mis miedos grandes, así más simples, por ejemplo, es hace rato que sonó el teléfono y era mi hermana. Mi hermana siempre me marca cuando es algo urgente. Ella nunca me llama, siempre todo es por WhatsApp, aunque sea medio urgente es por WhatsApp, pero si ya es muy urgente me marca. Entonces cuando yo veo el teléfono y suena y veo que dice sister, porque así la tengo, digo, mi corazón empieza a palpitar, y hasta antes de contestar es como, ay, respiro y digo, ¿qué pasó? Porque yo siento que algo pasó. Entonces sí, ese es como un miedo, tal vez es un miedo a contestar el teléfono, pero que pasa rápido. O sea, es un miedo que al contestar la llamada se va, ¿no? En este caso me dijo, oye, mi mamá está mala, necesito que la lleven al doctor y así, ¿no? Entonces puedes llevarla tú. Yo en el trabajo, imagínate la incertidumbre que tenía de venir manejando, del tráfico, y de decir mi mamá se siente mal, eso sí me da miedo, ¿no? Que vaya a llegar tarde y que mi mamá, por ejemplo, el día que se cayó, que te dije, ahora ve con mi mamá porque se cayó, y yo ya venía también, o sea, esa fue otra llamada de mi hermana, y yo ya venía así como con el miedo, de verdad miedo de que le fuera a pasar algo. Pero miedo que yo diga, ay, me voy a morir, la verdad es que no, porque no sé, como que siempre trato como de hacer las cosas al día, y aprendí de la muerte de mi papá tal vez, porque pues falleció de un día para otro, así como, ya se murió tu papá, ¿no? Despiertas y ya se murió tu papá. Entonces ahí me llevé de tarea que es importante disfrutar el día. Por eso no tengo miedo a la muerte, tal vez. No en decir, te dije lo que te tenía que decir, actué como yo sentí que era lo mejor en este momento, de acuerdo a mis capacidades mentales, espirituales y conocimientos y de todo. Por eso es que siento que no tengo miedo a la muerte. O sea, no tienes miedo a morir, pero sí tienes miedo a que alguien se muera. Sí. Y eso es, fíjate, por ejemplo, lo que platicas de sentir el corazón aplastado porque te llama tu mamá. Cuando mi mamá murió, mi mamá estuvo con cáncer más o menos, bueno, recuerdo porque yo era niño, tenía yo 13 años, estuvo más o menos enferma como 1 año y medio. Entonces, bueno, pues el primer año fue una enfermedad normal, digamos, porque no sabíamos realmente, creo que ni ella, ni mi papá, ni yo, que era el más grande, pues qué significaba cáncer en ese momento. Entonces, bueno, pues ella fue a sus quimios, se le cayó el cabello, ella siempre fue muy delgada, entonces no hubo una diferencia entre cómo estaba a cómo estuvo durante la enfermedad. Sí se vio bajoneada porque pues obviamente tuvo cáncer de mama, entonces pues te quitan una parte importante como mujer. Sí. Entonces, cuando ya ella estuvo yendo y viniendo al hospital, en donde yo vivía, había un hospital del Seguro Social muy bueno, que era de especialidades, y ella iba ahí la ponían, estaba 7, 8 días y luego ya estaba bien y se iba con nosotros y la vida seguía normal. Pero como al año y 3 meses ella se veía muy cansada, o sea, se veía agotada
por la enfermedad, agotada porque nosotros éramos niños, quizá agotada ella porque a lo mejor ella ya presentía que se iba a morir, no sé, la verdad. Pero cuando la llevan la última vez a hospitalizar, mi familia de mi mamá no eran tan cercanos y de repente se nos acercaron mucho. Entonces a mí se me hacía raro, o sea, era sospechoso para mí que era un niño y empecé a tener miedo de que se fuera a morir. Estamos hablando que a lo mejor pasaron 15, 20 días, no me acuerdo cuánto mi mamá estuvo hospitalizada. Y yo alguna vez, pues mis tías iban a mi casa y nos preparaban de cenar, de comer, de cenar, etcétera, y luego se iban a sus casas. Y alguna vez fui yo, estaba en el patio jugando con mis primos y mis hermanos, y yo voy de regreso y escucho a mis tías y me dijeron, no, es que sí saben que Rosy, porque sí le decían de cariño a mi mamá, pues posiblemente no salga al hospital. Y en ese momento, quizá a lo mejor la situación que es un miedo que a lo mejor tenía, se volvió traumatizante para mí. O sea, era un trauma porque yo cada vez que veía a mi papá, porque obviamente mi papá pues estaba trabajando, pero en las tardes iba a ver a mi mamá y se quedaba en las noches y se iba a trabajar y así. Cuando yo lo veía, le decía, mi mamá está bien. O sea, yo quería, o sea, yo sentía como que mi papá no me iba a decir. O sea, que a lo mejor, o sea, mi mamá va a morir y no nos iba a decir. Y ese agobio, ese dolor se empezó a incrementar hasta que, bueno, un día mi papá se sentó conmigo y me dijo, mira, tu mamá está muy enferma. Pues la realidad es que no sabemos si va a estar aquí todavía o se va a ir. Pero lo que quiero que entiendas es que, pues, ha sufrido mucho y pues quizá lo mejor es que se vaya. De hecho, hoy que vino mi papá que me visitó en la mañana, lo platiqué con él, porque pues él es una persona de 80 años y lo que te platicaba yo el otro día, que cuando vamos haciéndonos viejos, o nos morimos o se mueren todos los demás. Es algo que tenemos que entender y le estaba yo platicando porque sé que chocamos nosotros, tú y yo, en esta parte chocamos mucho, pero es algo real. O sea, o te mueres tú por viejo o se muere alguien más, porque es lo más normal de la vida. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo superamos ese miedo a que se me muera alguien que yo quiero? Pues no sé, la verdad, quizá lo mejor entenderlo. Yo tampoco, yo creo quizá lo con mejor la terapia, ¿no? entenderlo de que es lo mejor que puede pasar, porque hay gente que sufre mucho. En caso de mi mamá, pues mi mamá tenía 2 años con cáncer, o sea, ya nos iba a salvar. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 13. ¿3 años? 13. 13 años. Ya entendías un poquito el concepto de la muerte, ¿no? No lo entendía. No lo entendía. O sea, cuando te dijeron, se murió tu mamá, ¿tú qué pensaste? Mira, yo más bien entendí lo que me dijo mi papá. Tu mamá ya no está sufriendo porque sufrió mucho, le quitaron un seno. Para las mujeres es algo muy importante tener sus senos, o sea, su cuerpo, digo, es lógico. Si te quitan un brazo vas a sufrir. Ella estaba con mucho dolor, tenía mucho dolor. Y los últimos meses fueron muy feos para ella y para nosotros, ¿no? Obviamente porque ella se levantaba con mucho dolor. Sí, oye. Cosas así. O sea, la explicación que me dio para mí fue suficiente para entenderlo. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes, pero por ejemplo, muchos años después murió mi abuelo y mi abuelo murió de 99 años. Y yo le decía, yo creo que sufrí más, o sea, tuve más dolor que haya muerto mi abuelo a mi mamá. No sé si es porque ya tenía yo 19 años y mi mamá tenía... Tenías 13. Y cuando murió mi mamá, o sea, lo entendí de manera distinta. U otra cosa era que, como nos llevábamos también con mi abuelo, la diferencia es que cuando ya hay alguien anciano en la casa, se va haciendo como un bebé. Sí. O sea, la tienes que ayudar a levantarse, como cuando tú tienes un bebé. Como mi mamá, ¿no? Sí, que ella le ayuda. se está sentado y luego hay que levantarlo para caminar. La diferencia es que el bebé pues camina y crece y luego va a la escuela, etcétera, y los ancianos no. Los ancianos son todo lo contrario, como la película Benjamin Button, ¿no? O sea, te vas haciendo viejo y vas perdiendo la capacidad para poder interactuar con la gente,
para poder levantarte de la cama, para poder comer solo, para poder tomar agua, para cosas así. Entonces éramos prácticamente la mano derecha, izquierda, pie derecho y esto de mi abuelo, mis hermanos y yo, porque vivíamos con él. Entonces sí fue doloroso y creo que fue más doloroso, aunque después de que murió me dije que lo mejor era que se haya muerto, porque él ya estaba viejo y la realidad es que estaba sufriendo mucho, o sea, estaba batallando. Y ahí, por ejemplo, en esa historia, ¿cuál era tu miedo? En el caso de mi abuelo, Ajá. pues no, fíjate que no, porque fue muy rápido. Fue muy rápido, él estaba bien, al día siguiente ya estaba mal, lo llevamos al hospital y duró un par de días hospitalizado y se murió. No pensamos, la realidad, no pensamos ni mi papá que se fuera a morir, porque pues era muy sano, el viejo era sanísimo, o sea, él sí estaba postrado en la cama, no veía, oía muy poco, pero pues él se levantó, o sea, lo levantamos, le damos de comer, platicábamos, nos contaba cuentos, o sea, él era muy interactivo, la plática con él o la convivencia con él. Uh-huh. Entonces la realidad es que no pensamos que fuera a fallecer. Bueno, falleció y 3 días después me fui a chambear como si nada. O sea, la realidad es que ya no... ¿No sentiste como tal miedo de que ya no está? O sea, miedo de que vas a nacer ahora sin tu abuelo, cosas así. Nada. Algo que hizo mi papá es que todo lo tiró. Todo lo que... ¿Era de tu papá? Era de mi abuelo. De tu abuelo, digo. Sí, toda su ropa, el colchón, todo. Desarmó la cama. Pues que dicen eso que es padre, pintó ¿no? el cuarto. Bueno. Sí, o sea, todo eso hizo que fue rápido se disolviera. Y lógicamente el recuerdo no se acaba, porque creo que eso es lo más importante. Yo siento que si el día que yo me muera, no quisiera que mis hijos, ni que tú, siguieran llorando por mí, sino más bien que dijeran, no manches, el Juan, sí hizo cosas chidas, hizo cosas buenas, fue buena persona, me enseñó esto, me ayudó en esto. Esas cosas quisiera más que fueran recordadas a que llorara la gente por mí porque no estoy, porque, insisto, lo que te decía hace unos días, lo que sí tenemos seguro es que nos vamos a morir. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Con que no sea en la calle, ¿verdad? Ojalá y no sea un fíjate, yo creo que eso también sí creo que es algo de mi miedo, en decir, ay, Dios mío, si me muero en la calle y vista y viral por todo el mundo, por fin volverme viral, ¿verdad? Ahí, en una situación así, creo que eso sí me daría miedo, o que mi cuerpo quedara descuartizado tal vez en un accidente de choque. En moto no me gusta, la verdad, porque siento que te expones mucho. Sí, claro. O sea, digo, ¿para qué arriesgarse? Y respeto a quien anda en la moto. Pero en mi caso sí digo, híjole, como que siento que no, porque he sabido muchos casos así, digo, no, como que no. Y es un miedo que la verdad no me gustaría enfrentar, ni siquiera me interesa, ni está en mis planes. Ahora, ¿qué otros miedos tienes? ¿Qué miedos tienes tú? Pues, por ejemplo, ese de mi mamá, ese de a lo mejor morir y quedar así en pedazos en la calle. Pero hay miedos, fíjate, hay miedos que disfruto mucho. Esta parte de hablar en público es un miedo que me apasiona. Es decir, es un miedo que yo sé que me va a hacer crecer como persona, que me reta a mí misma, que digo, es un crecimiento profesional y personal el hecho de dar un discurso de cierto tiempo y que te salga bien, que la gente te ponga atención. Digo, esos son pequeños mieditos, pero otro miedo que a lo mejor enfrenté, que no esperaba y que pum, de repente apareció, por ejemplo, fue el miedo cuando nosotros, pues ya ves que vivimos aquí en Guadalajara y tuvimos que viajar a Zacatecas porque falleció hace poco la pareja de mi mamá. Entonces yo nunca había hecho un viaje tan largo en carretera. Nunca. Entonces la carretera de Guadalajara a Zacatecas es peligrosa, la verdad. O sea, son muchas curvas muy cerradas y el barranco. Entonces, y aparte si le agregamos el tema de la seguridad. Entonces, en ese momento, pues había que ir a Zacatecas porque allá iba a ser todo el evento funerario. Y sin pensarlo, o sea, ni siquiera me acordaba del miedo de cómo voy a llegar. Yo simplemente dije, sí llevo a mi mamá y pues a despedirlo también porque fue una persona muy querida.
Y ya cuando llegó el momento de manejar, ahí fue donde me dio miedo. Dije, ¿cómo voy a manejar? Si nunca he manejado para allá, sí. O sea, realmente me dio mucho miedo y dije, si no regreso, incluso ya ves que te dije, te encargo a mi hija. Pero fue un miedo que enfrenté, fue un miedo fuerte y un miedo que al final dije, no pasó nada. Pero ahora, sí, digo, y ahí donde es la imprudencia, porque yo siento que fue algo imprudente no haber pensado las cosas. O sea, el detalle aquí es, sí, comprendo que hay necesidades en las cuales a veces la familia es importante, pero uno también tiene que pensar, mira, cuando te enseñan a dar primeros auxilios, no sé si alguna vez has ido a apagar incendios, etcétera, los instructores te dicen, señores, lo primero que tienen que aprender es que ustedes tienen que estar a salvo primero y luego piensan en la persona que está adentro incendiándose o quemándose o en la casa. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos seguros de las cosas, o sea, de la situación, ¿cómo vamos a poder ayudar a alguien más? Entonces, eso es algo que te enseñan en entrenamiento en todos lados. Primero tienes que estar tú bien para después poder ayudarle a alguien más, porque si tú estás mal, etcétera. Es como cuando hay un paramédico y el paramédico le llaman porque hay una emergencia, el paramédico se para y ve el entorno y decide si es seguro poder ir a ayudar al herido, porque si hay balazos, lógicamente no va a poder ayudar, porque si le dan un balazo a él, ya no nada va a ser un herido, sino van a ser dos. Entonces, creo que ese tipo de situaciones o ese tipo de miedos sí son importantes. No para que tomes una decisión, o sea, más bien para que te detengas y puedas pensar las cosas, salirte del ring de boxeo, haciendo una analogía con el boxeo, con la lucha libre, y ver, o salirte de la cancha en un juego de fútbol, ahorita que estamos en el mundial, o que va a empezar el mundial, y tomar una decisión como director técnico. ¿Por qué? Porque siempre es mejor decir, pues yo soy el delantero y voy a tirarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero yo voy a ir ahí a hacer. Pero el director técnico ve toda la cancha, ve los contextos, las ideas, las situaciones, cómo está cansado, cómo funciona, cómo esto. Entonces, creo que ese miedo que te da el poder hacer algo, sí nos ayuda para que podamos tomar una decisión importante. Por ejemplo, ¿cuál ha sido un caso exitoso en el que hayas enfrentado el miedo en una situación difícil? O sea, que lo hayas enfrentado y no lo hayas dejado de lado. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? En mi caso, yo soy muy cuidadoso, pienso demasiado las cosas. De hecho, incluso creo que a veces sobrepienso las cosas. Y no siempre es basado en los miedos. Alguna vez hace muchos años, cuando estaba la guerra contra el narco famosísima entre el 2006 y 2012, en Torreón, donde yo soy, se armaban las balaceras. Y pues yo había tomado muchos entrenamientos de seguridad y ese tipo de cosas porque pues el trabajo me lo adquiría. No era policía, ¿verdad? Lógicamente trabajaba yo en un restaurante, pero pues nos ponían a dar respiración, nos ponían a hacer este tipo de cosas y charlaba yo mucho con los paramédicos, incluso con los bomberos. Y esa situación siempre nos decía, oigan, pues sí, nunca se pongan en riesgo, siempre tienen que estar ustedes a salvo y así pueden ayudar a alguien, ayuden. Pero en esa situación porque era algo que tú no estabas preparado, ¿no? Era algo que tú, porque por ejemplo, como líder, tú tenías que cuidar a tu gente. Claro. Entonces, yo supongo que era esa situación, ¿no? De que tú no podías enfrentar obviamente al narcotraficante porque no era tu papel. No, pero estás preparado, o sea, no tienes nada que ver. A lo que yo me refería era que alguna vez hubo balazos afuera donde trabajábamos. Ajá. Entonces tuve yo que tomar la decisión, el liderazgo de meter a todos en un cuarto frío que estaba apagado y estar ahí, platicar historias y cosas así para que la gente, porque durante esos meses fue muy terrible. Hubo gente que estaba ahí en ese turno donde había estado en balaceras anteriormente y lógicamente el escuchar un balazo muy cerca te conecta cosas terribles o miedos ocultos que tengas o incluso el miedo que sentiste durante la balacera en la que estuviste. Entonces se tomaron decisiones y pues lógicamente estaba yo asustado. Sí, o sea, estaba yo asustado. Sí. Al final, que la balacera a lo mejor duró 20 minutos, que a nosotros se nos hizo 3, 4 horas. Cuando intentamos salir,
decidí yo que no saliéramos y mejor hablar a la policía de la ciudad. ¿Por qué? Porque se escuchaba, o sea, a pesar de que se veía ya solo, solamente estaban los tanques del ejército, pero ya no había ni siquiera elementos, ni nada, no sabemos qué pasó. Hicimos algunas llamadas, porque había un hotel a un lado de donde trabajaba, y el gerente me decía, no salgas porque están todavía afuera, y si sales, pues te van a tirar. O sea, están diciendo que lo que salga, lo que se mueva, le van a tirar. Entonces, ahí sí fue cuando tuvimos que esperar. Entonces, creo que ese es un miedo que enfrenté. Bueno, al final creo que tuvo consecuencias, porque ya cuando llegué aquí a Guadalajara tenía miedo de caminar en la noche, de caminar en la calle, de caminar, etcétera. Porque esos miedos obviamente los ocultas muy profundamente, creo, en tu cerebro, y después van saliendo con pequeños miedo a morir, miedo a que te pase algo, miedo a no regresar a la casa, miedo a que te asalten, miedo a que te roben, miedo a que eso. Entonces, en ese momento yo no sentí ningún miedo, incluso hasta decía, qué fregón que nos pasó esto, ¿no? Es algo que voy a contar. Pero conforme fueron pasando los años, fui adquiriendo muchos miedos de los cuales yo no tenía, porque a mí me encantaba mi ciudad, me encantaba andar en la calle, me encantaba caminar, me encanta caminar. Sí. Y esas situaciones eran situaciones que me gustaban. Y cuando llego yo aquí a Guadalajara, le tenía yo miedo a la ciudad. Y yo no era así. Sí, hay lugares inseguros como en todos lados. Y lógicamente sabemos que todas las ciudades tienen lugares buenos y lugares malos. Pero yo no quería estar ni en lugares buenos ni en lugares malos. Yo quería estar en mi casa, encerrado, bajo llave, etcétera. Pero, por ejemplo, ese miedo también hace que yo siempre revise que estén cerradas las puertas. Siempre. O sea, siempre reviso. Aquí es tan normal que la gente duerma con las puertas abiertas. La verdad. Y yo es tan extraño, y quizá a lo mejor nunca se metieron en mi casa donde yo vivía, pero es una seguridad que siempre tengo yo vengo, a veces a las 3 de la mañana vengo y me cercioro que esté todo cerrado. No sé si sea algo positivo o algo negativo, pero sé que si viene de algún miedo. Eso es innegable. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Digo, pues lo que decíamos al principio es que todos vivimos con miedo de algo. Miedo por nuestra seguridad, miedo por la seguridad de los que queremos. Yo creo que de alguna manera el miedo es parte de la vida. Es como si fuera tal vez una extremidad en la que, no sé, está presente siempre, la tengo conmigo, pero la tengo que trabajar para que esos miedos ya no sean como los mismos y que esos miedos me impulsen tal vez a hacer cosas, porque digo, este caso que tú mencionas es una experiencia muy fuerte, la verdad, que yo creo que muchas personas han vivido cosas así. Digo, hace poco vivimos lo de la quemazón, ¿no? También, y fue fuerte, pero pues fue un día, 2 días y ya terminó, pero en la experiencia que tú tuviste creo que sí fue más larga, ¿no? Sí, fue prácticamente un año. Un año donde era de cero, de no pasa nada en la ciudad, a encontrar a caminar por las calles y ver bolsas y no querer abrir que era una bolsa. Ay, no, a ver cosas. Sí, pues, o sea, son cosas que en este momento los platico y digo, no pasó nada, ¿no? Pero sé que en su momento sí, o sea, sientes miedo de salir a la calle, sientes miedo de ir a la escuela, sientes miedo de no regresar a tu casa. ¿Y ahorita sientes algo así de miedo? A mí no me gusta caminar de noche. O sea, la verdad es que me siento muy inseguro. Soy muy precavido con los celulares, ese tipo de cosas, porque, bueno, creo que a nadie le gusta que lo asalten, pero esa inseguridad que siento de que te pongan una pistola en el pecho o en la cabeza por quererte quitar un celular o 20 pesos que traigas en la cartera, creo que es una situación de eso. Que es lo que tú decías, ¿no? De me cruzo la calle y me atropellan y ya me morí, y luego lo peor es que salí desparramada por todos lados. Esa situación traumatizante que quizá tú no lo sentiste, pero lo que va a representar para mí, para tu hija, para tu mamá, para a quienes te queremos, es una situación que quizá es un miedo que lo estás enfrentando tú y no debería ser ni siquiera tuyo, debería ser de nosotros. Sí, cierto, ya me quito de ese miedo, pues si ya voy a estar muerta, ¿qué más da? Exactamente. Pero fíjate, es lo que te decía, ¿por qué son importantes los miedos? Porque cuando somos niños, yo leí hace muchos años en un libro que estaban poniendo a bebés y ponían en el centro del cuarto un vidrio
transparente. Entonces los niños caminaban, los bebés apenas estaban empezando a caminar, y cuando se acercaban a la orilla, los niños se detenían. Entonces lo que los médicos estaban determinando era por qué ellos se detenían y por qué no caminaban. Y luego hicieron lo mismo con chimpancés y se dieron cuenta que era exactamente lo mismo. Bueno, el estudio decía que lo que pasa es que hay algo en el cerebro, como el cerebro reptil, que es algo que te enseñan, como, por ejemplo, ¿por qué los bebés toman la mano de la mamá cuando son bebés? Bueno, porque se supone que es una situación que aprendes cuando eres un primate, cuando éramos un primate. Porque lo que hacíamos era detenernos de las hojas, de las ramas, para no caernos de los árboles, porque obviamente vivíamos en las copas de los árboles. Entonces, eso es lo que se quedó en nuestro cerebro más recóndito, y se llama cerebro reptil. Es lo que nos hace que tengamos, digamos, situaciones de seguridad para nosotros. Entonces, pues se encontró que los bebés tienen ese miedo, pero realmente no es un miedo, es una situación que te hace sobrevivir. Porque salir a la calle, quizá a lo mejor mucha gente dirá, pero ¿por qué tienes miedo de salir a la calle? Sí. Mejor lo que tienes que hacer es estar seguro dónde estás, cómo estás, con quién te juntas. O sea, quizá a lo mejor no es un miedo, pero es algo que estás advirtiendo. Que es muy parecido a la gente que anda en la calle y no sabe manejar. No tiene miedo o es imprudente, no sé cuál es lo que decíamos hace un momento. No sabemos cuál de las dos cosas sea. Oye, ¿realmente no tienes miedo que atropelles a alguien? ¿O eres imprudente? Entonces, la imprudencia quizá a lo mejor la confundimos con miedo. Porque soy imprudente porque no tengo miedo. O sea, no hay miedo y pues obviamente soy imprudente. Entonces, esa situación, el andar en la calle, por ejemplo, para mí es imprudencia. Pero quizá para alguien sea miedo. No sé, ¿tú qué opinas? No, pues a mí nunca me ha dado miedo andar en la calle. ¿Nunca te ha dado miedo el andar en la calle? ¿Y te ha pasado, te han robado en la calle? Sí. Una vez que estaba esperando, precisamente en las calles principales del centro, acababa de mandar un mensaje que estaba aquí, pues de hecho que te platiqué, y me arrebataron el celular. Pero no me da miedo que me lo vuelvan a arrebatar. Mejor, más bien ahí ya digo, tengo precaución en ya no tener el celular, pero no lo considero como miedo. Bueno, yo, ¿verdad? No lo considero como miedo, simplemente fue como un descuido. Me pasó, sí, me puede volver a pasar, tal vez. Claro. Incluso aunque lo tenga bien guardadote. Muy normal en esta ciudad. Aunque lo tenga bien guardadote. Pero no tengo miedo, fíjate. No, porque no fue un acto como que saliera lastimada físicamente, ni psicológicamente, porque digo, ya estaba bien feo el celular. O sea, la verdad ya estaba feo y ya se estrené. La vi positivamente. La verdad que me hacía falta un cambio de celular. ¿Justificaste el robo? Pues no sé si justificaron, pero pues o sea, siento yo que digo, ¿para qué te lamentas tanto? Porque te pasó, sí, ya pasó. Por más que te lamentes, por más que digas, pues ya pasó, no va a regresar el celular, aunque vaya y meta una denuncia, voy a perder mi tiempo, pues yo así lo veo, voy a perder mi tiempo, mejor ese tiempo lo dedico a buscar un celular padre en el que ya tenga más megapíxeles para grabar videos y pues ya. Pero pues es que fue como un celular, pues digo, no fue como que me hayan lastimado o lastimado a alguien, un ser querido, no, por eso no creo yo que de ahí se me represente un miedo, no. Ok. No, es que como que en esta parte me gusta mucho que a veces que platicamos muchísimo, somos tan diferentes y tan opuestos y también por eso quisimos empezar con este tema de miedo, porque siempre yo soy como que la aventada, la que no mide los riesgos, la que quiere hacer, disfrutar de la vida, nada más tenemos una y vamos a explorar, a ver qué más encontramos, ¿no? Y ya tú eres como el más de no salgamos de aquí porque aquí es seguro, porque aquí no nos pasa nada, ya conocemos, incluso hasta cosas súper más sencillas que vamos a un restaurante y que no, y pues pide lo mismo, ya sabes que está rico, y yo, no hombre, claro que no, ahora vamos a probar otra cosa, algo más exótico, algo diferente, algo de la casa, y así creo que esta parte está padre porque de alguna manera, pues, como que yo digo, a lo mejor tiene razón, y no sé tú qué digas que está
va como gorda por tobogán con la vida, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, creo yo que los seres humanos estamos hechos de hábitos. Eso, muy bien. Pues los invitamos a nuestro siguiente episodio. Si alguien quiere, gusta compartir algún tema que les parezca interesante para poderlo platicar y charlar, todo es desde nuestro punto de vista, hablando desde la ignorancia y desde nuestra experiencia y perspectiva de vida, ¿correcto? Es correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Chócala, Juan, chócala. Muy bien.